de las clases soy medio reiterativo, pero cuando definimos cualquier impuesto, ¿sí? Hay determinados elementos que son necesarios para definir cualquier impuesto, como son el objeto, que define el alcance, los hechos imponibles, el nacimiento del hecho imponible, que dice el cuándo, el objeto dice qué, los sujetos a quiénes, y después la última definición de que tenemos que definir el quantum del impuesto. Entonces, el quantum está definido por dos elementos. Uno es la base imponible y por otro lado, la alícuota. Entonces, esos dos elementos definen el impuesto determinado, o sea, la base imponible y la alícuota. Lo mismo que veíamos en cualquier impuesto. Cuando veíamos impuesto a las ganancias, ¿cuál era? La renta neta y la alícuota, ¿sí? Si era la alícuota de personas humanas o personas jurídicas. Acá también tenemos cuál es la base imponible y cuál es la alícuota. Van a definir, en realidad no van a definir el impuesto en sí mismo, el impuesto determinado, porque habrán visto que el impuesto determinado, el impuesto a ingresar en el IVA se determina entre débitos y se le detraen los créditos. Entonces, lo que nosotros vamos a definir con la base imponible es cuál sería el quantum para aplicar la alícuota y eso genera el débito fiscal, ¿sí? Al contrario, después vamos a ver que del débito fiscal mensualmente se van a detraer todos los créditos fiscales que así me permita la norma, ¿sí? Entonces, lo que estamos definiendo acá es la base imponible que aplicada a la alícuota nos va a determinar el débito fiscal. Van a ver en la clase que viene, cuando vean débito fiscal, uno de los determinantes es ese. Para eso, déjame, a ver, que les comparta. Yo les hice un pequeño también cuadrito, que no es ni más ni menos que lo que dice el artículo 10, que si bien es bastante extenso, tiene algunas particularidades que deberíamos tener en cuenta. Para que tomen nota o lo sigan con la norma, ¿sí? El artículo 10, la correlación con el decreto reglamentario, fíjense que es del 44 al 49, tiene algunas definiciones un poco más amplias con respecto al decreto reglamentario, ¿sí? El artículo 10 define qué es la base imponible y habla del precio neto. Y cuando hablamos del precio neto, de la venta o de la locación o prestación de servicio, dice el artículo 10, será el que resulte de la factura o documento equivalente, ¿sí? Esa sería la norma general. O sea, el precio neto de la operación será el que figure en la factura o documento equivalente. Pero dice extendido por los obligados al ingreso del impuesto, netos de descuentos y similares, ¿sí? Acá dice, si me da la pauta general es el precio que figura en la factura. Ahora tengo que ver cuál es el precio que figura en la factura o documento equivalente. Por eso yo les puse que si hay factura o documento equivalente, eso es lo general. Pero si no hay factura o documento equivalente o subfacturación, se va a tomar el precio corriente en plaza. ¿Cuándo es esto? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando veían en el artículo 2 que la ley gravaba o consideraba venta de cosas muebles a los autoconsumos? Por ejemplo, los autoconsumos es probable que cada vez que nosotros retiremos de nuestro local algo, por ejemplo, una zapatería, tengo una zapatería y retiro del local un par de zapatos para uso particular. Eso para la ley de impuesto al valor agregado es una venta, ¿sí? Pero evidentemente, seguramente no va a haber factura. Bueno, cuando no haya factura voy a tener que tomar el valor corriente en plaza, me dice la norma. ¿Cuál es el valor corriente en plaza para esa operación? Será la normal y habitual que yo realice con un tercero. Entonces, no es el costo de esos zapatos, sino será el precio que tenga de venta
que yo le cobrara a cualquier cliente que venga a esa zapatería. Entonces, por eso, a eso habla la ley del valor corriente en plaza, cuando no exista o haya ausencia de facturación, o en la factura no represente la realidad de los hechos económicos, ¿sí? La norma dice, y yo este primer párrafo decía, permítanme que lo lea, dice, será el que resulte de la factura o documento equivalente extendido por los obligados al ingreso del impuesto, neto de descuentos y similares, efectuado de acuerdo a las costumbres de plaza. Entonces, el precio neto va a ser neto el precio de bonificaciones. Por eso dice, si ahí yo se los puse, las devoluciones, descuentos y similares, si fueran efectuados en la factura o documento equivalente, lo que va a hacer es disminuye el precio y va a generar un menor débito. O sea, si se lo hace en la misma factura, en el momento de la factura, yo le voy a consignar el precio normal menos la bonificación y ese va a ser el precio neto que fija la ley como base imponible. Ahora bien, si la emisión es posterior o porque hay un condicionante, ya no va a ser en el mismo momento. Supónganse que yo estoy vendiendo mercaderías a determinado plazo o determinadas condiciones de pago, le otorgo una bonificación. Entonces, cuando yo vendo mercadería, por ejemplo, digo, si paga antes de los 20 días, te otorgo un 10% de bonificación. Entonces, en el momento que yo realice la operación, el precio neto va a ser el precio neto total de la operación, ¿sí? Y no voy a tener posibilidad de saber si mi cliente va a hacer uso o no del descuento. O sea, si me paga antes de los 20 días, yo le puse en la factura que le voy a otorgar un descuento del 10%. Pero si me paga el día 21, el precio va a ser el que figura en la factura. O sea, si me paga antes del día 20, lo que voy a tener que hacer disminuyendo el precio neto va a ser una nota de crédito, ¿sí? Disminuyendo el precio, pero van a ver que si bien no va a corresponder un menor débito, sino se va a computar como un crédito fiscal. Eso en la norma, por ahí en la práctica es en forma diferente, ¿sí? Para aquellos que trabajan en estudios profesionales o en la actividad, por ahí en la práctica lo tomamos como un menor débito, pero conceptualmente la emisión a posteriori genera un crédito fiscal. Lo mismo que si fuere en dos periodos fiscales diferentes. Por ejemplo, yo emitiera una factura hoy, ¿sí? 20 de mayo, estoy un poquito, 21 de mayo, ¿sí? Y otorgo un descuento en la medida que me paguen dentro de los primeros 20 días, ¿sí? Entonces, cierra el mes de mayo el IVA y yo voy a tener que tributar por la totalidad del impuesto, o sea, el débito fiscal va a ser la totalidad de el precio neto que yo haya cobrado por la alícuota correspondiente. Si este sujeto al que yo le vendí me paga el 5 de junio, o sea, antes de los 20 días, ahí le voy a hacer el descuento y ahí generaré una nota de crédito, que esa nota de crédito no va a generar un menor débito, sino que va a generar un crédito. O sea, económicamente matemáticamente es lo mismo, conceptualmente se va a tratar en forma diferente y esto es un poco lo que habla la ley del impuesto, este artículo 10 de la base de liquidación. Otro tema no menor, dice, o sea, yo quiero saber cuál es el precio neto de la operación y vamos a ver que después vamos a ver algunas cuestiones particulares, pero la misma norma y el decreto reglamentario dicen todo lo que no integra el precio neto de la operación es el mismo impuesto, ¿sí? De esta norma, o sea, el IVA no podría generar impuestos sobre el IVA mismo, porque eso lo aclara en el último párrafo del artículo 10, y cualquier tributo que tenga, dice, como hecho imponible la misma operación y se facturen por separado o en forma conjunta. O sea, hay muchos
Hay algunos tributos, por ejemplo, lo más común es los impuestos internos a los consumos, a determinados consumos, que la base imponible es similar a la de impuesto al valor agregado, ¿sí? Entonces, esos tributos, en la medida en que estén discriminados en el respectivo comprobante, no van a formar parte de la base imponible para el IVA, ¿sí? Y también hay algunos intereses, ¿sí? Cuando el adquirente es el Estado, porque hay determinadas normas puntuales que lo eximen de quedar grabados los intereses que le cobre al Estado en determinadas operaciones. Entonces, esos tres ítems no integrarían nunca el precio neto de la operación, quedarían fuera del ámbito de aplicación o del quantum de la base imponible, ¿sí? A contrario de ello, lo que sí integra el precio, y que fíjense que está en el párrafo quinto del artículo 10, en el párrafo quinto del artículo 10, son algunos de servicios accesorios, como por ejemplo el transporte, la limpieza, quedó un poquito mal impreso, seguro, embalaje, garantía, mantenimiento, colocaciones o similares, ¿sí? Siempre que esos servicios pueden ser prestados en forma concomitante con la operación principal o como consecuencia de ella, ¿sí? Y se facturen por separado, a pesar de, de que se facturen por separado o prestados en forma independiente no estuvieran alcanzados por la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos servicios forman parte del precio grabado, ¿sí? Y puede que se facturen en el mismo momento porque yo los conozco o en algún momento posterior. Por ejemplo, si yo vendo gaseosas, ¿sí? Y me dice que el embalaje o los envases estarían alcanzados, por ejemplo, si yo vendo las gaseosas y se las doy en consignación, obviamente que el precio va a ser nada más que de la gaseosa, no del envase. Pero supónganse que el sujeto adquirente en algún momento me dice, no, quiero que me quedo con los envases, no me los dejen en consignación. Entonces, en ese momento van a ser también el hecho imponible por los envases porque también forma parte del precio neto. En otros casos diferentes, por ejemplo, el seguro o el transporte, por ejemplo, cuando nosotros compramos mercadería a distancia y nos dicen, bueno, el precio de la mercadería es tanto, más seguro, más seguro y flete. Bueno, el seguro y flete, esos conceptos adicionales que no integran el precio neto, que por ejemplo lo ven también en la actividad automotriz, cuando compramos un auto, esos servicios conexos a la operación principal también integran parte del precio neto. Y como tal, por imperio de este artículo, de este párrafo, quinto, dicen que van a seguir a la operación principal. O sea, esto es la cuestión de unicidad. Entonces, van a quedar grabados a la misma alícuota que la operación principal. O sea, si el auto estuviera grabado al 21, van a quedar también grabados a la misma actividad. Por eso habla que se pueden facturar por separados o en forma concomitante. También integran parte del precio neto grabado, siempre que sean percibidos o devengados por pago diferido fuera de término, eso lo aclara el punto 2 del párrafo quinto, intereses, actualizaciones, comisiones, recuperos de gastos y similares. Siempre que yo ahí le aclare que pueden ser que estén determinados al momento de la operación principal y se facturen en ese momento, o pueden ser indeterminados y se facturen en otro momento. Esto pasa lo mismo que decíamos con respecto a algunos servicios accesorios. Acá también déjenme alguna cuestión particular, porque hay que analizar algunas cuestiones, por ejemplo, y hubo algunos fallos judiciales con el tema de recuperos de gastos, por ejemplo, los escribanos, ¿sí? Las prestaciones de servicio de los escribanos tienen mucha componente que son gastos que les cobra el colegio de escribanos. En la medida que esos gastos sean trasladables en la misma forma, no van a quedar alcanzados por el impuesto, sino que en ese caso quedarían eximidos. Eso hay fallos judiciales y la doctrina también lo entendió en la medida que
el gasto sea, o el recupero de gasto sea el mismo al que estuviera trasladándole, van a quedar fuera del ámbito del impuesto, ¿sí? El punto tercero de este quinto párrafo también habla de que va a quedar alcanzado el precio atribuible a los bienes que se incorporen en las prestaciones gravadas, ¿sí? También dice, aunque se facturen por separado y aun cuando considerados en forma independiente, no se encuentren sometidos al gravamen, o sea, la incorporación de bienes para las prestaciones gravadas también forman parte de la base imponible de ese servicio gravado. Y por último, el punto 4 habla de qué otros hechos son integrantes del precio gravado, las locaciones o prestaciones gravadas cuando habla de transferencias o cesiones de uso o concesión. Estos son puntualmente cuando hablamos de las franquicias o los derechos de propiedad intelectual, pero salvo que sean derechos de autor, que puedan ser de escritores o músicos, cuando sean percibidos por ellos mismos, esos van a quedar fuera del ámbito del impuesto porque no integran parte del precio gravado. Esto es un poco el resumen de estos puntos de la base imponible en forma genérica. A lo que hablamos de la base imponible en forma genérica, también tenemos algunas excepciones, algunas condiciones particulares o cómo deben ser interpretados algunos hechos puntualmente económicos, ¿sí? Cuando hablamos de los autoconsumos, dijimos los autoconsumos no están dentro de la factura, por lo general no hay factura, y ahí lo que me dice la ley, y ya lo habíamos aclarado, vamos a tomar como base imponible el valor corriente en plaza, ¿sí? Cuando hablemos de productos primarios que se realicen por canje, y algo habíamos hablado, la base imponible va a estar dada por el valor del producto, el valor corriente o en plaza al momento del canje de ese producto. Si yo vendo, por ejemplo, produzco cereales, recibí en canje los insumos, como decíamos, a entregar a cosecha, o por ejemplo, también se da mucho cuando contrato un seguro de granizo para pagar con cereales, el momento en que se produzca el canje va a ser la base imponible va a ser el valor que tienen a ese momento en la plaza habitual que opera este sujeto. Supóngase que si es en la provincia de Buenos Aires, voy a tomar el valor que tenga en algún puerto de la provincia de Buenos Aires, no voy a tomar el puerto de Rosario, sino puedo tomar el puerto de Quequén, Bahía Blanca, que son los habituales con los que opera. Entonces, en las operaciones de canje, la base imponible va a estar dada por el valor que se fije al momento, el valor de plaza o corriente al momento del canje. Otro tema que aborda este mismo artículo 10 es las obras sobre inmueble propio, ¿sí? Cuando hablábamos de las obras sobre inmueble propio, dijimos, ¿cuándo nacía el hecho imponible? Sí, sabemos que es con la transferencia, ¿sí? O posesión, lo que fuera anterior. Pero, ¿cuál es el valor al cual está alcanzada la obra sobre inmueble propio? Primero tenemos que decir, bueno, obra sobre inmueble propio, ¿está grabado? Sí, en la medida que sea realizada por una empresa constructora. Empresa constructora puedo ser yo tranquilamente que compré un terreno y construí departamentos con el ánimo de obtener lucro. Soy empresa constructora por más que sea contador, ¿sí? Y la obra la haya hecho una empresa constructora. Para la ley de IVA, yo me estoy constituyendo como empresa constructora. ¿Va a quedar alcanzado cuándo? Cuando efectúe la transferencia, nacimiento del hecho imponible. Ahora quiero determinar cuál es la magnitud o cuál va a ser el valor que esté alcanzado, porque la venta del departamento en sí mismo no es lo que está alcanzado. Lo que está alcanzado es la obra que contiene ese departamento que construí, ¿sí?
porque la obra va a ser un porcentaje del total, o sea, una parte será terreno y otra parte será obra. Entonces, ahí la ley habla de que va a ser lo que el justiprecio o la proporción que fijen las partes, que no puede ser menor a la que fijen los organismos estatales o que tengan, por ejemplo, en la provincia, que fije ARBA, cuánto es la proporción que corresponde a un departamento y dentro, o sea, cuál es la proporción de la obra dentro de un edificio. Entonces, ese va a ser el valor atribuible a la obra. Además, hace otra aclaración, la ley dice, si en la venta de estos inmuebles hubiere intereses que por financiación, que sean anteriores a la posesión, esos intereses van a integrar parte del precio grabado, ¿sí? O de la obra alcanzada. Los intereses posteriores o de financiación posteriores no van a quedar integrando el precio de la obra, pero sí van a quedar alcanzados como un hecho autónomo y quedan alcanzados como un interés, ¿sí? Pero sería otro hecho imponible. Entonces, para cuando hablamos de obras sobre inmueble propio, tenemos que tener en cuenta entonces la proporción atribuida a la obra, que nunca puede ser inferior a lo que establezca el Estado o el organismo de contralor. Supónganse, o la Dirección de Obras Particulares en la Municipalidad de La Plata determina que sobre este departamento corresponde un 5% al terreno y un 95% al edificio. Bueno, no puede ser inferior a esos montos, entonces yo voy a tener que hacer un cálculo sobre el valor del inmueble que yo estoy vendiendo, voy a tener que determinar qué proporción va a quedar alcanzado, ¿sí? En la medida que estuviera alcanzado, ¿sí? La obra sobre inmueble propio. Cuando hablamos de seguros y reaseguros, dijimos, bueno, ¿cuándo nace el hecho imponible? Bueno, en el momento en que se emite la póliza o el respectivo contrato. El valor va a ser el valor total de la póliza o contrato neto de los recargos financieros y el resto de los impuestos que estuvieran discriminados en la respectiva póliza, ¿sí? Si bien las pólizas también tienen un componente que es un componente financiero, ese componente financiero no es que va a quedar no alcanzado, sino que va a quedar alcanzado como un hecho autónomo. Entonces, las pólizas que se emitan con una cláusula o se emitan con un pago, como es en general en el mercado, con un pago diferido, ¿sí? En cuotas, va a tener una componente que es la componente de la prima y otra la componente financiera. Son dos componentes que, si bien el impuesto va a ser único, pero el débito fiscal sería en forma diferencial, una parte por la prima y otra parte por los intereses que yo le estoy cobrando al asegurado. Para los reaseguros sería algo similar. La base imponible, ahora pasamos a las importaciones, ¿sí? Hablamos del nacimiento del hecho imponible. La base imponible de las importaciones lo vimos también, ¿sí? Esto está determinado en el artículo 25 del decreto reglamentario y habla de el precio necesario para que la mercadería pueda nacionalizarse. O sea, será el precio FOB, fletes, seguros, gastos y todos los impuestos aduaneros que tenga que tributar. Esa será la base imponible para el impuesto al valor agregado. Y sobre ese total de precio del bien más todo el resto de accesorios va a calcular la aduana, el respectivo débito fiscal. Sí. Perdón, vi que había alguna... No, una compañera preguntó si a alguno se le ponía la pantalla en negro después de una hora de Zoom. Y les están diciendo sí, por ahí les voy a decir algo. A mí, ahí, entre tanto se me corta, pero debe ser en la zona, la cuestión de Wi-Fi Internet, porque después se ve perfecto. Se me corta igual. Claro, hay veces que hay momentos audio, como que se escucha como entrecortado un chiquitín, pero se llega a entender la idea perfectamente. Bueno, ¿hasta acá cómo vamos? Bien, profe. ¿Alguna duda?
o todas, porque no escucho siempre los mismos, no. Y Ariadna, te voy a decir algo, es una, según Patricio, porque está con nosotros en el seminario, es una secretaria perfecta. Es la que te dice, se escucha bien, profe, sí, profe, todo bien, es impecable. Bueno, es importante que tengamos alguna respuesta del otro lado, porque si no me siento solo acá en el escritorio, ni el perro, que siempre está por acá, se fue. No, es que cuando te escucho hablar de impuestos, ni el perro quiere estar, tal cual. No, y son temas que por ahí son muy teóricos, yo los entiendo, y por ahí se hacen arduos y pesados. No, igual súper claro, impecable. Bueno, por último, vamos a avanzar, así podemos ver el práctico, que es bastante resumido, y prometo que antes de las 9 terminamos. Alguna otra cuestión que establece el artículo 10, vimos las importaciones y también las prestaciones del exterior utilizadas en el país. La particularidad que tenemos que tener en cuenta acá es, para determinar la base imponible, si bien nosotros dijimos, bueno, es con la conclusión del servicio o el pago, lo que fuera anterior, yo quiero saber sobre qué valor voy a determinar, porque yo quiero determinar la base imponible, sobre qué valor voy a determinar el respectivo débito fiscal. En este caso particular, lo que fija la norma es si alguno de estos sujetos, acuérdense que tienen que ser responsables del impuesto, responsables inscritos del impuesto, esa prestación del servicio estuviera, y eso lo van a ver seguramente la clase siguiente cuando vean probatio, si alguno de estos sujetos, ese servicio estuviera destinado a una actividad siendo responsable inscrito, grabada y exenta, la ley lo que dice es que yo puedo computar un crédito fiscal siempre y cuando esté destinado a una actividad grabada. Entonces, el legislador, para que estos sujetos no ingresen un impuesto mayor y después no se lo puedan computar como crédito fiscal, dice, bueno, ingresa la porción que estuviera destinado a la actividad grabada. Supongamos un ejemplo. A ver, una prestación de servicio, mando a desarrollar una campaña publicitaria en el exterior para una farmacia, por ejemplo. La farmacia, van a ver cuando vean la actividad, tiene dos actividades principales, una que es la venta de medicamentos al consumidor final, que está exenta, y el resto de las prestaciones está grabada, por ejemplo, la perfumería. Si esa farmacia tiene, supónganse que el 80% es medicamento y el 20% perfumería. Si esa farmacia, esa prestación de servicio del exterior que le realiza, ingresara el 21% de la totalidad, no podría computarse eso como un crédito fiscal porque la totalidad, sino solamente el 20%, porque el otro 80% es una actividad que no está grabada. Entonces, le estaríamos generando un perjuicio económico al sujeto del país, o sea, al sujeto que importa ese servicio y por el cual paga el impuesto al valor agregado. Entonces, lo que dice el legislador es, artículo 65.1 dice, bueno, cuando sea así, solamente ingresa el impuesto por la parte que esté destinada a actividad alcanzada, ¿sí? Entonces, para no generar un perjuicio, que ingresemos un impuesto que después no lo podemos computar como un crédito fiscal, ¿sí? Y después, otros dos elementos que también tenemos que tener en cuenta para cuando determinemos la base imponible son, cuando hablamos de locaciones de inmuebles, ¿sí? ¿Cuál es el precio neto de la locación de inmueble? Ahí también el artículo 49.1 del decreto reglamentario fija que es el precio de la locación más todos los que hayamos convenido, excepto que sean expensas, tasas o impuestos. O sea, si yo combine la locación más un canon por refacciones, eso será el precio total de la locación, que habitualmente en la práctica no se da, ¿sí? Pero bueno, hay que aclararlo. Pero si yo combine, además en la locación, que vas a pagar los impuestos, las expensas, eso no está alcanzado o no es parte de la base imponible, sí lo tengo que pagar yo como inquilino, pero no va a quedar alcanzado en el IVA,
¿sí? Para el dueño del inmueble no va a tener que tributar sobre esos reintegros de gastos, ¿sí? Porque esto está aclarado taxativamente en el 49. Y por último, hacerle otra aclaración cuando sean operaciones que estén pautadas en moneda extranjera, la norma dice que deben ser convertidas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación del día anterior a perfeccionarse el hecho imponible. No sé si alguno tuvo oportunidad, o seguramente si trabajan, de haber recibido una factura y van a ver qué tipo de cambio impositivo. Cuando es una factura, por lo general nosotros operamos con facturas de moneda extranjera en dólares, ¿sí? Entonces, cuando vean una factura en dólares, van a ver qué tipo de cambio impositivo, bueno, deberá figurar en la factura, porque además eso es requisito por parte del fisco a través de resoluciones generales, debe constar en la factura el tipo de cambio al cual debe considerarse tributariamente, ¿sí? Al momento de la emisión de la factura. O sea, al momento de la emisión de la factura debo tomar el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la fecha de emisión, ¿sí? Y después, obviamente, si hubiese diferencias de tipo de cambio, la misma norma establece a través del decreto reglamentario esas diferencias de cambio van a quedar alcanzadas porque son parte de una prestación de servicios grabados. La diferencia de cambio también será base imponible para el mismo impuesto. Bien, hasta acá no mucho más de lo que dice el artículo 10 y alguna mención al decreto reglamentario. Lo di un poco así, como quien dice, a las corridas, pero bueno, quería no pasarme como para ver el práctico, que si bien es cortito, pero bueno, veamos algunos casos de estos y también si hay consultas o preguntas sobre esto que vamos viendo, me lo dicen. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Coméntenme, no sé si o en el chat. ¿Se entendió? No se, díganme, hay que repetir algo, hay que... Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, sé que son temas que tampoco son los más lindos de dar. Van a ver que después la liquidación del impuesto es mucho más sencilla de lo que de liquidar impuesto a las ganancias, que es una suma algebraica de débitos y créditos, pero creo que lo importante para entender la ley del IVA es tener claro los conceptos que estamos viendo hasta ahora. O sea, del artículo 1 al 13, esa es la base estructural del impuesto. O sea, saber cuándo nace el hecho imponible, qué hechos están alcanzados, qué hechos están fuera del objeto, cuándo son hechos que están alcanzados por una condición subjetiva. Bueno, todos esos interrogantes son los más importantes de la ley de IVA. Una vez que tienen el concepto, después el resto, la liquidación del impuesto, van a ver que es una simple suma algebraica de débitos y créditos. Bien. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿O vamos al práctico? Vamos al trabajo práctico. Esperen que lo encuentre ahora. Bien. A ver. ¿Ustedes lo están viendo o no? No, profe, se ve aún lo de la base imponible. Bien. Para ver si estaban atentos. Nada. Soy un queso con esto, pero bueno, es la primera vez. Ténganme paciencia. Bueno, ahí sí. Ahora sí. Bien. Trabajo práctico 22. IVA, determinación del precio neto. O sea, esto en definitiva en la práctica lo van a hacer todo en un solo momento. O sea, cuando nace el hecho imponible, determinación del precio. Esto nos va a servir para, sobre esto, aplicar el débito fiscal. Van a ver que la clase que viene, cuando vean cómo se compone el débito fiscal, es base imponible
por alícuota y después algunos otros conceptos adicionales, ¿sí? El caso 1 dice, la ferretería vende una escalera de aluminio de 8 metros a un consumidor final en 2.000 pesos. Ese es el precio de lista sin IVA. El particular, como abona en efectivo, obtiene un 10% de descuento. Se pide confeccionar la factura de venta correspondiente a esta operación. A ver, básicamente sobre lo que yo les había mostrado hoy, en este caso, el precio neto, al momento de hacer la venta, yo sé que el precio neto, como el particular me abona en efectivo, el descuento se lo voy a otorgar ahí y va a incidir ¿dónde? A ver. En la base. Va a incidir directamente en la base imponible, ¿sí? Y en la respectiva factura, ¿sí? Porque el momento, acuérdense cuando veíamos hoy, decíamos, si es en el mismo momento, lo que va a hacer que tenga que un menor que... Un menor, exactamente, un menor débito fiscal, ¿sí? Entonces, fíjense, si vamos a la solución, que la tenemos más abajo, la venta de la escalera va a ser 2.000. El descuento por pago en efectivo se lo hago en el mismo momento, ¿sí? El precio, los 200, el precio neto van a ser 1.800. Sobre los 1.800 le aplico la alícuota a la que estuviera grabado, que en este caso es el 21, y el importe total de la operación me va a dar 2.178. O sea, es el precio neto, que lo determiné en función de lo que dice el artículo 10, más el respectivo débito fiscal. Sí tengan presente que si la norma lo establece en el artículo 39, si mal no recuerdo, ¿sí? Cuando hablamos de operaciones con consumidores finales, monotributistas o sujetos exentos, no tenemos la obligación de discriminar el impuesto de esta norma. Entonces van a ver que en la práctica, cuando emita el sujeto esa factura, va a ser una factura de tipo B, en la cual no se discrimina el impuesto, pero sí está incluido el impuesto. La factura va a ser por este total de 2.178. A ver, puntualmente no está discriminado el impuesto, pero sí está incluido y lo hacemos en el mismo momento en que hicimos la emisión de la factura. ¿Lo ven? Este era el caso que veíamos hoy, o sea, cuando la bonificación se da en el mismo momento o concomitante con la venta, ¿sí? Ahí, como no hay una condición de pago, una condición sujeta al otorgamiento de la bonificación, directamente lo que hace es netea del precio bruto para llegar al precio neto, que va a ser la base imponible del impuesto, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿está? Sí, perfecto, profe. Bueno. Caso segundo, dice, la plomería facturó el 12 de febrero una venta de artículos de plomería a José Galvanizado por 5.000 pesos, precio de lista sin IVA, ¿sí? Ese mismo día, el cliente retiró la mercadería y se le agregó a su cuenta corriente el importe de esa operación. El día 17 abona la factura correspondiente, emitiendo la ferretería una nota de descrédito por descuento del 5% que se le otorga por abonar antes de los 10 días de emitida la factura. ¿Sí? A ver, este caso era otro de los que habíamos visto hoy, o sea, acá hay un condicionante que yo no sé en el momento que se realiza la venta, para mí el precio neto en el momento que se realiza la venta es la totalidad de esos 5.000 pesos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. La condición es que, como abona dentro
de los días que, dentro de los 10 días, yo le estoy otorgando un descuento. Entonces, en este caso particular, ¿cómo va a operar la plomería? O sea, el día 12, ¿qué va a hacer? Va a ser una factura, ¿sí? ¿Por cuánto? Por los 5.000 que corresponden, calculado el IVA según la tasa. Exactamente. El día 12 va a ser, vende los artículos, como no sé si va a hacer uso o no del descuento que yo otorgo si pagan dentro de los 10 días, el precio neto para mí ese día son los 5.000 pesos, porque es neto de descuentos, yo no sé si el descuento se va a otorgar o no. El débito fiscal respectivo va a ser el 21%, estamos hablando que la alícuota es la alícuota general, el importe total de la factura serían 6.050. Acá también tendremos que tener en cuenta si, no me acuerdo si el planteo decía que era un, bueno, no aclaraba si era un consumidor final o un sujeto del impuesto. La única discrepancia que vamos a tener que tener en cuenta es, la ley me dice, y ya lo van a ver, cuando un responsable del impuesto opera con otro responsable del impuesto, la obligación tiene de discriminar el impuesto, esto es por una cuestión práctica, porque si no, no podría computar el crédito fiscal porque no está discriminado. En el caso de que sea con consumidores finales, lo puede discriminar si quiere, pero no está obligado a hacerlo. Eso por imperio del artículo también 39 que les mencionaba. Ahora bien, el día 17, como me paga dentro de los 10 días, ahí yo le estoy otorgando un 5% de bonificación y va a ir en función del precio, obviamente, anterior. Sí. Este es el 10%, tenés razón. A ver, está mal el enunciado, corríjanme. Bueno, pero podríamos poner 10 en el enunciado. Sí, acá habría que corregirlo 10. ¿No? La verdad que no me di cuenta, ¿sí? Ese es el 10%, está bien. Le voy a hacer en ese caso que una nota de crédito por pago contado, ¿sí? Por 500 pesos, más IVA, ¿sí? Va a ser 605. Y esto acá le quiero hacer un comentario. Entonces, en la cuenta corriente, ¿qué va a quedar? El total de la factura, 6.050, menos el descuento, el importe total será 5.445. ¿Sí? Que no es ni más ni menos que el precio neto de la bonificación al cual se le aplica el impuesto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Acá hay un tema que sí tenganlo presente, y que esto ha sido cuestiones también que se han suscitado a dudas. No sucede habitualmente, pero podría pasar. Habitualmente no hay una variación de alícuotas, salvo, bueno, tuvimos justo el año pasado, los últimos 2 meses del año, reducción de alícuotas para algunos productos, ¿sí? ¿Qué alícuota voy a aplicar cuando yo otorgue el descuento o la bonificación? Va a ser la alícuota a la que estuviera alcanzada la actividad, la operación principal. Supónganse que esto no sucede, o sea, por lo general el cambio es de un mes a otro, pero supónganse que yo hubiese otorgado hubiera hecho una venta, perdón, al 21%, y después la bonificación la otorgo en el mes, dentro de 2 meses, y la alícuota para esa operación varió y es ahora la mitad, supóngase el 10,5, no voy a aplicar la alícuota la que está vigente, sino de la operación principal. Este es por el criterio de unicidad que veíamos hoy, que está previsto también en la misma norma que habla de la base imponible. ¿Sí? Eso ténganlo presente. No sucede habitualmente porque no hay tantas variaciones, pero podría suceder y bueno, de hecho en los últimos 2 meses del año pasado tuvimos alguna cuestión particular cuando redujeron la alícuota para los elementos de la canasta básica, ¿sí? La desgravaron. Bueno, ahí podría haber sucedido. O sea, si hubiese
hecho una compra anterior a ese momento y una bonificación, podría haber quedado alcanzado, pero siempre acuérdense, va a primar la alícuota a la que estuviera alcanzado la operación principal. Bien. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno, vamos con el caso 3. Prometí antes de las 9 y voy a tratar de cumplir. Dice, la estrella vende herramientas menores por un valor de 12.100 pesos, precio total, ¿sí? Se pide calcular el precio neto para el caso que el comprador sea un consumidor final, responsable, exento o monotributista, ¿sí? Entonces, ¿acá qué me está diciendo? Que está incluido ya el IVA. Me está diciendo que ya está incluido el IVA porque el valor o precio total es ese, que es el valor habitual que ustedes, cuando nosotros por lo general compramos cosas a consumidor final, ya el valor que nos informan es el valor total con el precio, con el IVA incluido, ¿sí? Salvo cuando compramos a algún responsable y somos responsables que nos dice neto de IVA, pero si no, si nos dicen el precio total, ya incluye el mismo impuesto, obviamente en la medida que esa operación estuviera alcanzada. Esto, como es una venta de herramientas, sería venta de cosas muebles, está alcanzada. ¿Y está alcanzada a qué alícuota? Venta de cosas muebles, deberíamos fijarnos qué herramientas, pero bueno, acá vamos a suponer que la operación está alcanzada a la alícuota general del 21. Entonces, dice, se pide calcular el precio neto para el caso que el comprador sea un consumidor final, responsable exento o monotributista. Entonces, esto lo van a ver en la práctica, van a recibir una factura de tipo B por ese precio. Entonces, ¿cuál será el precio neto? Para determinar el precio neto de la venta, vamos a tener que detraer, ¿sí?, del precio total el IVA incidido sobre la misma. ¿Y cómo se hace esto? La fórmula para todos los impuestos, perdón, para todas las alícuotas es al precio, para el cálculo del precio neto será el precio total dividido 1 más la alícuota vigente. En este caso, como la alícuota vigente era el 21, haremos 12.100 pesos dividido 1 más el 21, o sea, dividido 1.21, el precio neto de la operación van a ser los 10.000 pesos. O sea, cuando a mí me den precio final es precio con el IVA incluido. Si quieren, para figurárselo en la práctica, son las facturas B. Siempre acuérdense en la medida que esa operación esté grabada, porque si no estuviera grabada, no va a estar incluido el IVA, ¿sí? Porque no está alcanzado. Factura B o similares, ¿sí? Entonces, para determinar el precio neto, debo de traer el impuesto, ¿sí?, por 1 más la alícuota. Si tuviera otros impuestos, que no es el caso, también deberían estar discriminados en la misma factura para que yo pudiera determinar el precio neto, ¿sí? No es habitualmente lo que sucede, pero bueno, es la mecánica como tienen que determinar el precio neto. Bien, eran estos 3 casos básicos. Lo otro va a surgir de la misma norma, o sea, son cuestiones más por ahí puntuales. Lo que sí les pido, a ver si tienen alguna consulta o alguna cuestión particular que no se haya entendido respecto al práctico, o bueno, a la parte que traté de dar una parte teórica, porque en realidad el ejercicio es más teórico que por ahí práctico en sí mismo. Bien, los escucho o está muy claro o está muy... O no, profe, nada. Muy claro. Profe, ¿me puede poner un ratito el caso 2 que justo se me cortó y no puede tomar nota, por favor? A ver, espera, ahí. ¿Lo ves? Sí, la resolución, digamos. La resolución, perdón. Sí, sí. Acá, el caso 2. No,
Sí, sí, justo se me cortó. Este sería el caso 2. Hablábamos de la factura. Cuando realiza la operación principal es la factura. Como yo no sé si va a hacer o no, si va a hacer uso del descuento, la factura va a ser por el total, por los 5.000, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa? El día 17 viene y me paga el cliente. Entonces, como yo había establecido una condición, en ese caso le voy a efectuar una nota de crédito con el respectivo impuesto, que ya no va a ser un débito fiscal, sino, como decíamos hoy, va a ser un crédito fiscal, ¿sí? Numéricamente es lo mismo, va a ser débito fiscal menos crédito fiscal, es lo mismo que yo hiciera netear, pero bueno, conceptualmente la norma o la ley de impuesto al valor agregado lo trata así, ¿sí? Por último, bueno, obviamente lo que va a pagar el cliente va a ser el total con el IVA menos el descuento con IVA, o sea, los 5.445. ¿Está bien? Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? A ver. Esperen que me familiarice con, no sé si viene por chat o alguna consulta de lo que estuvimos viendo. Está muy claro, me preocupa, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Bien. Con respecto a estos dos prácticos, o por ahí que le haya surgido alguna duda de los prácticos anteriores que vieron con Marcelo, igualmente lo van a tener la semana que viene, creo, de nuevo, pero si necesitan alguna consulta puntual o algún dato o alguna cuestión puntual que les venga ahora a la mente, díganme, me puedo quedar un ratito más escuchando consultas. No sé si por chat, no, dicen que se entendió perfecto, muy claro, o son muy mentirosos. A ver, díganme alguna duda, ¿no? Está bien, son temas que los dimos un poco a la ligera, rápido, y bueno, por ahí, hasta que uno los internalice, por ahí lleva algún tiempito, ¿sí? Se entendió todo, muy bien la clase, muy claro, no sé, ¿no hay ninguno que quiera hablar? Virginia, ¿ya te fuiste? Sí, me dejaron solo. No, estoy acá. No me fui. Bueno. Clarísimo todo pone Martín. Muchas gracias, profe. No, hiper impecable, Martín. Sirven mucho los esquemas que presentó antes de dar KTP. Claro, sirve eso? por eso le decía que me los envíe, que ya están. Vieron que le subí los esquemas también de bienes personales. Acuérdense que el sábado 30 tienen el otro preevaluativo para ver también de lo que vieron. En la teoría va a ser el martes siguiente y en la práctica. O por ahí estaba pensando en hacer todo el mismo sábado, porque es algo corto, es solo un impuesto. Perfecto. Y en eso sí, muy claro en que acá lo que dio Martín, porque cuando les hacen, como Pablo, que también les dio, cuando les hacen una introducción es como que los ayuda también. Es como que ya van teniendo 2 temas de teoría y ahora es la segunda clase de práctica, entonces empiezan a tener el lenguaje de lo que busca el legislador con cada impuesto. Y además con los esquemas yo creo que queda más claro, porque es como la información resumida que necesitas justo, entonces, por lo menos para mí. Bueno, sí, después ahora lo repaso porque ya veo que vi como lo terminé medio de apurar, algunas cuestiones de semántica nada más y se los paso a Virginia para que se los puedan tener en el AU24. Así que de mi parte, bueno, quedo a disposición, mis alumnos de la cursada tienen mi mail, pero si alguno necesita mi mail para hacerme alguna consulta particular, no tengo problema. Es como mi nombre, martincasares@hotmail.com. Bueno, por ahí surgen dudas después cuando uno empieza a leer la norma y se hace un poco
va para acá, para allá. Si bien la ley de IVA es bastante orgánica, no es como la ley de ganancia que salta de un lado para otro. Así que creo que es mucho más fácil para entenderlo. Así sí, que, creo bueno, que, vos sabés sí. que de acuerdo con lo que vos me decís, me parece que para el año que viene con IVA y no con ganancias por ahí. Justo hoy cuando empezaste a dar la clase, lo pensé, pero eso, bueno, lo tendremos con desde la parte de la cátedra y también por ahí de los alumnos, es bueno tener la recepción, que por ahí ganancias es mucho más complejo en cuanto al conocimiento de la ley, a cómo manejarse. A cómo manejar una norma, seguramente. Claro. Y quizás de IVA tenemos como más conocimiento por estar relacionados a hacer compras. Bueno, algunas personas también ventas, pero... Sí, sobre todo los que no trabajamos, porque por ahí la gente que trabaja ya está como más en la salsa, digamos, y por ahí los que no trabajamos es como que arrancás y te saltan de acá para allá con 7000 cosas y por ahí es más complejo, por ahí no, es un poco más simple. Claro, es que eso es lo que me pasó hoy cuando lo empecé a escuchar a Martín y dije, como es más, es cierto que el manejo de la ley en este caso es mucho más fácil, dije, para el año que viene me parece que habría que cambiar porque con ganancias me doy cuenta que por ahí les cuesta más. Igual, si analizar de la norma sale todo, pero es más difícil la terminología, todo, sí, ¿no, sí. Martín? Y yo creo que sí, también el manejo de una norma manejo de normas tributarias lleva su tiempo, toda la vida. Los que nos dedicamos a esto, o sea, yo tengo que ponerme a leer la norma todos los días porque siempre van cambiando. Me imagino cuando uno arranca, se hace un matete, lo mismo que yo, hay cosas que me costaron años entender cuando era alumno, que me hablaba de obras sobre inmueble propio, no entendía de qué era, de qué estaban hablando. Es terrible. Era inentendible, y bueno, uno con la práctica después lo va entendiendo, pero por eso le digo, focalicen en algunas cuestiones puntuales que por ahí no son tan fáciles de entender, por ahí con ejemplos y eso, en la vida cotidiana el IVA es más fácil de entender que por ahí impuesto a las ganancias, es la primera aproximación que uno tiene con las leyes tributarias, pero sí puede ser algo recomendable, capaz que arrancar el año que viene. Sí, hay algunos me escribieron que sí, que desde su opinión sí. Por eso también lo pregunté, ya que escuché. Pues, por ejemplo, cuando allá el primer artículo de ganancias, cuando dice un impuesto análogo en el exterior, todo, y eso hasta te cuesta entender y hasta cómo se calcula. Sí, solo la eso te cuesta. Claro, la terminología. Entonces, no, la verdad, Martín, súper claro. Yo que te escuché toda la clase, súper claro. Y la introducción, tal cual, ayuda un montón a eso, a después poder desarrollar el práctico prácticamente con todas las herramientas para poder hacerlo solos. Sí, yo lo hice en realidad porque como los prácticos son muy apuntados, son cuestiones conceptuales, quería, bueno, repasar un poco los artículos y esquematizarlos así como para que los tengan. No abordamos un caso puntual de cada uno, pero por lo menos en los esquemas fuimos hablando de cada uno y por ahí que les quede el esquema conceptual. Así que... Escúchenme, chicos, vieron que subí la ley, está del artículo 1 a 6, después la voy a subir completa, y está después del 7 en adelante, porque algunos me escribieron que les costaba encontrar la ley. Esa es otra de las cosas, como le dijo Martín. En todo, siempre Infoleg es en la página que está siempre actualizada. Ustedes tienen que buscar el texto actualizado, pero siempre, porque la consulta fue que decía 1997, la ley de IVA surge en 1997, pero después siempre está ahí sus modificatorias. Bueno, en Infoleg siempre está hasta la última actualización cuando ustedes ponen el texto actualizado de la norma. Así que igual se lo subí para que lo tengan, y si quieren les voy a subir el decreto reglamentario. Sí, de hecho Infoleg también le informa, si mira, hay una forma de ver también la norma original y las modificaciones de cada uno, así que tal cual, sí. Tranquilo que la última modificación están en Infoleg. Escuchen, voy a subir también, que ahí escribió uno, si puedo subir bienes personales. Obvio, mañana subo bienes personales y subo el decreto reglamentario de IVA y de bienes personales también. Más que nada porque como no pudieron ustedes tener la norma, comprarla, tenerla en papel, que por ahí algunos sí la pueden tener, pero justo también nosotros cuando empezamos la cursada, en algunas librerías no estaba el texto
con la modificación de los artículos y demás. Por eso yo también les dejé, y eso está, el que tiene la norma vieja, y fíjense que yo también tienen 6 hojas que tienen tanto en la norma como en el decreto reglamentario la correlatividad en ganancia de los artículos. Repar Online está haciendo envíos, tardan como 10 días más o menos, depende del correo, pero están haciendo envíos. Sí, bueno, eso es lo que les queda a ustedes mejor. También sé que la de la facu, sí, claro. Eso también, a ver, te la entregan el día también. Por eso les está diciendo, sé que la que está en la facultad a ver también, ponen a ver La Plata, teléfono, y les está haciendo también esa cuestión. Bueno, chicos, pobre Martina, que se vaya a descansar, y ustedes también. No, sí, de hecho no hay problema, porque seguimos en casa, trabajamos el doble que lo habitual. Porque sí, yo necesito que esto termine, Martín. Esperemos que el año que viene arranquemos, por lo menos estemos en forma presencial. No sé si este año vamos a llegar, pero bueno, esperemos que por lo menos podamos a fin de, o en un par de meses, por lo menos tener una reunión presencial. La verdad que no lo vemos muy inmediato, pero bueno, esperemos que sí, y bueno, que nos podamos ver nuevamente. Así que bueno, cualquier cosa que necesiten, de mi parte estoy disponible, lo mismo que Virginia, así que... Sí, a mí me escriben en el AU24, algunos me mandan mail, sí, pero yo en el AU24 escriban que ahí es donde ya es donde más me comunico, y aparte hago foco en ustedes. Bueno, muchas gracias por todo y buenas noches. Un placer, Martín, compartir. Gracias, y gracias por dejarme el espacio también. Mientras lo tenemos en silencio, luego bárbaro. Me dice Felipe que muchos están rindiendo recuperatorio de finanzas de empresas. Ah, bien. Eso, Felipe, significaría que o van a llegar al aula más tarde, o por ahí ya hoy no van a tomar esta práctica. No creo que entren porque era